Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito de novela, porque hoy prepárense, porque el tema que les traigo es explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Sila, esa pareja que nos robó el corazón en la tele, esa química innegable que nos hizo soñar despiertos. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que también vamos a destapar algo impactante. Resulta que Halil İbrahim, el mismísimo protagonista, ha confesado su amor por Sila. Sí, lo escucharon bien. Amor. Pero, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? ¿Amor platónico? ¿Amor de colegas? ¿O estamos hablando de algo más profundo? En este vídeo vamos a desentrañar todo. Vamos a analizar las declaraciones, las pistas que nos han dejado a lo largo de los años, las miradas cómplices, los gestos que a veces dicen más que 1000 palabras. Y por supuesto vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores y especulaciones que rodean a esta pareja, que honestamente nos tienen a todos con el corazón en un puño. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos con los últimos chismes, análisis y curiosidades sobre sus series y actores turcos favoritos. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con lo bueno. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil İbrahim y Sila? Para aquellos que vivieron en una cueva durante la década pasada, o que recién se están adentrando en este maravilloso mundo de las series turcas, les cuento, Halil İbrahim es, por supuesto, el actor turco que interpretó el papel de Kerem. Y Sila, es la bellísima actriz que le dio vida a Sila en Amor Prohibido. Una serie que rompió récords de audiencia y que consolidó a ambos como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Para aquellos que no están familiarizados con Amor Prohibido, déjenme darles un breve resumen. La serie, basada en una novela de Halit Ziyawaklgil, nos cuenta la historia de Biter İreoğlu, una joven hermosa y enigmática que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y mayor que ella. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor y asfixiada por la rígida sociedad turca, encuentra consuelo en los brazos de Belul Aznedar, el sobrino de su esposo. Kerem, interpretado por Halil İbrahim, es uno de los personajes clave en la trama, un amigo cercano de Belul y testigo de los avatares amorosos y dramáticos que se desarrollan en la mansión Ziyagil. Su rol, aunque secundario en la relación principal, es fundamental para el desarrollo de la historia, aportando matices y complejidades a la trama. Sila, por su parte, encarna a Biter, la protagonista femenina, una mujer que desafía las convenciones sociales y se enfrenta a un amor prohibido con consecuencias devastadoras. La química entre Halil İbrahim y Sila, desde el primer momento, fue innegable. Era como si algo en el universo hubiera conspirado para juntarlos. En la pantalla se notaba la conexión, la complicidad, la atracción. Y obviamente fuera de ella, los rumores no tardaron en surgir. ¿Sería real? ¿Estarían saliendo? ¿Sería algo más que una simple actuación? La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en cada escena, la naturalidad con la que se comunicaban, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. A lo largo de los años, las especulaciones han sido constantes. Las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos, cada detalle era analizado con lupa por los fans, en busca de alguna señal. Un roce de manos. Una mirada prolongada. Todo contaba. Y es que, amigos, el público quiere romance. Queremos ver a nuestros ídolos enamorados, juntos en la vida real, formando la pareja perfecta. El éxito de Amor Prohibido no solo se debió a su apasionante historia y a su cuidada producción, sino también a la magia que emanaba de sus protagonistas. El público se enamoró de Biter y Belul, y soñó con que ese amor, tan intenso en la ficción, trascendiera la pantalla. Y es aquí donde entran las confesiones de Halil İbrahim. Aunque nunca hubo una declaración oficial y explícita de amor, sí hubo ciertas declaraciones y gestos que alimentaron la llama de la esperanza. En una entrevista, por ejemplo, Halil İbrahim fue preguntado directamente por Sila, y su respuesta, aunque no fue un te amo directo, sí denotaba un cariño especial, una admiración profunda. Habló de la profesionalidad de Sila, de su talento, de lo bien que se sentía trabajando con ella, de la conexión que tenían.
Un lenguaje corporal que lo decía todo. No solo el contenido de sus palabras, sino también la forma en que las pronunciaba, la calidez en su voz, la sonrisa que se dibujaba en su rostro al mencionarla. Esos pequeños detalles fueron suficientes para encender la imaginación de los fans y alimentar los rumores. Además, hay que tener en cuenta las redes sociales. Aunque no son la verdad absoluta, sí nos dan una ventana a la vida de los famosos. A veces una simple foto, un comentario, un me gusta pueden revelar mucho más de lo que parece. Halil Ibrahim y Sila, en varias ocasiones, han interactuado en redes sociales, dejando mensajes que a ojos de los fans, eran mucho más que simples saludos de compañeros de trabajo. Un corazón en un comentario, un emoji con un beso, un me gusta en una foto que retrataba un momento íntimo, cada interacción era analizada, interpretada y comentada por los seguidores, quienes buscaban cualquier pista que confirmara sus sospechas. Otro punto importante a considerar son los proyectos en los que han coincidido. Después de Amor Prohibido han trabajado juntos en otras producciones, ya sea en televisión o en cine. Esto demuestra que a pesar del paso del tiempo, la conexión y el respeto entre ellos siguen intactos. Y como siempre, los fans interpretan esto como una confirmación tácita de que algo más existe entre ellos. El hecho de que dos actores, después de compartir una experiencia tan intensa como la de Amor Prohibido, continúen colaborando en proyectos posteriores, sugiere una relación que trasciende lo meramente profesional. Indica una complicidad, una confianza y una admiración mutua que para los seguidores, solo puede ser interpretada como una prueba de que existe algo más. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un amor prohibido? Bueno, hay varias razones. Primero, la industria del entretenimiento es un mundo complicado, donde las relaciones personales suelen ser muy reservadas. Los actores a menudo cuidan mucho su vida privada, para evitar el escrutinio constante de la prensa y los fans. La fama trae consigo una exposición mediática constante, y muchos actores prefieren mantener sus relaciones sentimentales alejadas del ojo público, para proteger su intimidad y evitar especulaciones. Segundo, puede haber otros factores, como compromisos sentimentales previos, o simplemente, que la relación no haya avanzado más allá de la amistad. Las circunstancias personales de cada uno, sus compromisos y sus prioridades, pueden influir en el desarrollo de una relación. A veces las agendas apretadas, las distancias geográficas, o las decisiones individuales, pueden impedir que una relación romántica florezca, incluso si existe una fuerte conexión y atracción. Pero independientemente de la situación sentimental de ambos, lo que sí es innegable es la química que tienen. Y eso, amigos, es algo mágico. La conexión que tienen en la pantalla es algo que no se puede fingir, es algo que se siente, que se percibe, que nos atrapa. Esa química se manifiesta en la forma en que se miran, en la manera en que se tocan, en la complicidad que irradian. Es algo que trasciende las palabras y que llega directo al corazón del espectador. Esa magia, esa conexión, es lo que hace que una pareja en la pantalla sea memorable y que nos haga soñar con un amor eterno. Un ejemplo claro de esta química palpable es la icónica escena del beso en la playa en Amor Prohibido. La tensión acumulada, la pasión desbordante, la mirada profunda entre Kerem y Sila, todo se fusiona en un momento que quedó grabado en la memoria de los espectadores. Esa escena, tan solo, demostró la fuerza de su conexión. Ese tipo de momentos son los que consolidan una relación laboral, y si a esto le sumamos la química, puede crear un vínculo emocional que es muy difícil de romper. Así que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Realmente Halil Ibrahim está enamorado de Sila? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que existe una conexión especial entre ellos, una admiración mutua, y una química que traspasa la pantalla. Y eso, amigos, es algo que nos hace soñar, que nos emociona, y que nos hace creer en el amor. Es esa chispa, esa magia, la que mantiene viva la esperanza de los fans, quienes anhelan verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La especulación y el deseo de los seguidores de una pareja como Halil Ibrahim y Sila no son algo nuevo en el mundo del entretenimiento. La fascinación por las relaciones entre actores, la búsqueda de señales y la interpretación de gestos son una constante en la cultura popular. Los fans se involucran emocionalmente con las series y películas, y proyectan sus propios sueños y anhelos en las vidas de los actores. La posibilidad de que el amor de ficción se convierta en realidad es un atractivo irresistible, una fantasía que alimenta la imaginación y genera un fuerte vínculo emocional entre los seguidores y las estrellas.
Es importante recordar que aunque los fans puedan sentirse cercanos a los actores, la vida de estos es privada y merece ser respetada. Las especulaciones y los rumores pueden ser divertidos y emocionantes, pero también pueden generar presión y afectar la vida personal de las personas involucradas. Es fundamental equilibrar el entusiasmo por la ficción con el respeto por la privacidad de los actores. La historia de Halil Ibrahim y Sila, con todos sus misterios y especulaciones, es un claro ejemplo de cómo el arte y la realidad se entrelazan, de cómo la ficción puede influir en la percepción que el público tiene de las personas. Así que, para resumir, hemos hablado de la conexión innegable entre Halil Ibrahim y Sila, de las declaraciones que han alimentado los rumores, de los gestos y miradas que han despertado nuestra curiosidad. Hemos analizado las pistas que nos han dado a lo largo de los años, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no sepamos la verdad absoluta, la magia entre ellos es innegable. La posibilidad de un amor prohibido, un romance que se desarrolla fuera de los focos, es un tema que siempre genera interés. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este chismecito de novela. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí conmigo compartiendo esta pasión por las series turcas. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Halil Ibrahim y Sila? ¿Cuál es su escena favorita de Amor Prohibido? ¿Qué otros secretos o rumores sobre actores turcos les gustaría que analizara en futuros vídeos? Quiero leerlos. Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben, activen la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.